Muy bien, ya habíamos hablado de este nervio facial que está atravesando nuestro hueso temporal. ¿Y qué otra cosa vamos a decir de este nervio facial? Es que el nervio va a nacer pues de un núcleo motor a nivel central y va desde esa región hacia el canal o el CAI, el conducto auditivo interno, va a ser la porción intracraneal. Desde nuestro conducto auditivo interno hasta mi foramen estilomastoideo, aquí es donde va a atravesar, ¿se acuerdan? Mi oído medio. Esta es la parte peligrosa o la parte que debemos tener sumo cuidado de no dañarla cuando hacemos cirugías. Aquí está incluido nuestro ganglio geniculado, ¿no? Importante porque con qué lo podemos relacionar con, por ejemplo, infecciones virales. ¿Se acuerdan que habían parálisis que pueden ocurrir producto de infecciones virales? Ok, se da porque hay una reactivación, por ejemplo, del virus varicela zoster, que podemos haberlo adquirido durante la infancia y que cuando somos adolescentes, adultos, se reactiva ese virus latente y nos puede dar un zóster ótico, ¿sí? Entonces, ¿por qué es producto? Porque hay una reactivación en el ganglio geniculado de estos virus. Esta es la parte intratemporal y la parte extratemporal, ya ustedes archiconocidos en sus cursos de anatomía, ¿no? Las ramas del nervio facial. Sus ramas temporales, cigomáticas, labiales, maxilares, mandibulares. Entonces, todas estas ramitas importantes dan movilidad a mi cara. En este recorrido, pues, nuestro nervio facial va a dar algunas ramas. Una de ellas es el nervio petroso superficial mayor, ¿no? Que se va a encargar de la producción lacrimal, ¿no? Va a venir a inervar nuestra glándula lacrimal. Y esto, si encontramos alguna alteración, por ejemplo, el test de Schremer, ¿no? ¿Se acuerdan en neuro que nos enseñaban los profesores? Para ver si la cantidad, nuestra producción lacrimal es la adecuada o no. Muy bien. En esta porción del nervio facial también va a haber otra emergencia de otro nervio, que es el nervio estapedial, ¿no? Ese nervio estapedial va a estar encargado de proteger nuestro oído. ¿En qué sentido? Hay un reflejo estapedial, así se llama. Si nosotros estuviéramos expuestos, imagínense que están caminando por la calle y pasa un carro que toca un claxon intenso. Entonces, si toda esa energía sonora llegara a nuestro oído, nos lo va a dañar. Entonces, ¿qué hace este nervio estapedial? Tracciona a través del músculo estapedial para que no se transmita todo ese sonido cuando es muy intenso y de esta manera protege, es como que lo levanta el estribo para que no transmita hacia la ventana oval toda esa energía, ¿no? Y sí puede transmitir todos los otros sonidos, las conversaciones, sonidos bajos, sonidos finos, eso sí normal. Pero cuando ya el sonido es muy intenso, entonces ahí clic hace como que trata de que ya no haya una conducción de esa vibración del sonido. ¿Qué más tenemos? El nervio cuerda del tímpano, que habíamos dicho que era una ramita del nervio facial, también inerva nuestras glándulas salivales. Y también la parte del lingual, el tercio anterior de nuestra lengua, toda esta región anterior. Acuérdense, 7, 9, 10, ¿no? 7, 9, 10. Esa es la forma como debemos acordarnos
de la inervación de nuestra lengua. Finalmente, pues hay unas ramas, unas fibras motoras terminales, que es la que ya habíamos descrito, y van a darle movilidad a nuestro rostro. Muy bien, entonces terminamos la parte más rentable, que es la parte del oído, y pasamos a la parte nasal, ¿no? La segunda parte. En la parte anatómica, ¿qué tenemos que recordar, muchachos? Que durante el desarrollo de un ser humano, desde el nacimiento hasta, miren, casi los 15 años, se está dando el proceso de neumatización de nuestros senos paranasales. ¿Qué quiere decir neumatización? Que de lo que nacen pequeñitos, llegan a ocupar unos espacios importantes en nuestro rostro. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque hacen que nuestra cabeza sea liviana, que no sea totalmente sólida de hueso. Nos alivia en peso, eso, nos da resonancia para nuestra voz, ¿no? Por eso es importante que se neumaticen bien, si no estaríamos hablando como con la nariz tapada, que nos dé permeabilidad, ¿no? Fluidez de todas las secreciones. Y esto se va a lograr con el paso de los años. Entonces, si a ustedes le hacen alguna pregunta relacionada a cuáles son los senos paranasales que ya se encuentran durante el nacimiento, ¿cuál vendría a ser las claves? A ver, los leo para ver si están despiertos. Etmoidal, muy bien, ahí estoy leyendo alguno. ¿Alguien da más? Otra clave. Esfenoidal, frontal, ¿qué dicen? Maxilar, algunos dicen maxilar. Entonces, aquí van a recordar esto. Mef. Muy bien. Entonces, vamos a tener que en el nacimiento, ¿qué senos paranasales ya vamos a tener? Etmoidal y maxilar. ¿Son pequeñitos? Sí, es cierto, son pequeños, pero ya están presentes al nacimiento. Conforme pasen los años, recién vamos a comenzar a neumatizar el esfenoidal y al último el frontal. Al último el frontal, miren a qué edad, 12 años. Entonces ustedes, cuando vean un niño, ¿no?, pequeño, y que la mamá dice, lo traigo porque tiene sinusitis, lo llevan al pediatra, ¿no? ¿Por qué tiene sinusitis, señora? Porque se agarra la frente, dice que le duele, y el niño tiene 3 años. Entonces dice que le duele la frente, entonces el pediatra a veces también hace interconsulta otorrino, descartar sinusitis frontal, edad del niño, 3 años. Entonces ustedes, con todo el criterio que ya están ganando ahorita, van a decir, pero si esa edad recién está en proceso de neumatización, va a ser bien difícil. Le puede doler por cualquier otra causa, pero no necesariamente por eso. Ahora recuerden que los niños, pues las sinusitis que a veces más frecuentemente hacen son las etmoidales, ¿no? Las más frecuentes, si les preguntan en cualquier grupo etario, son las maxilares, las sinusitis maxilares. Esas son las más frecuentes. En niños, ¿con qué se nos complica? Con etmoiditis. No sé si ustedes han llegado a ver a niños que hacen proptosis de los ojitos, porque recuerden pues que el etmoides es muy vecino a la órbita, entonces cualquier inflamación del seno etmoidal, ¡plup!, al ojito lo bota hacia afuera, ¿sí? Entonces, hay ese tipo de complicaciones. ¿Por qué la sinusitis maxilar estaría más relacionada a, recuerden pues que está muy próximo el seno maxilar con las piezas dentarias? Hay algunas raíces
que pueden estar en contacto con el seno maxilar, algunas inflamaciones, pueden provocar algún tipo de inflamación a nivel de este seno. Para que un seno maxilar funcione bien, ¿no? Tenemos que tener que el complejo osteomeatal esté permeable, esté libre, que haya fluidez de las secreciones, que sean unas secreciones lo suficientemente líquidas para poder salir por los ósteos, que no haya ningún tipo de quiste, pólipo, tumoración que me esté obstruyendo aquí, que por ejemplo mi paciente no tenga fibrosis quística. ¿Se acuerdan que cuando había fibrosis quística era una alteración ya congénita, ¿no? Donde no había una adecuada movilidad de los cilios en los senos paranasales, era todo un cortejo sindrómico, ¿no? Pero que incluía, pues, que hagan procesos de sinusitis crónica, ¿no? Pansinusitis crónica. Entonces, todas esas cositas hay que evaluar cuando estamos viendo un seno paranasal. Entonces, preguntas bien realizadas han sido puntuales aquí. No los hacen como caso clínico, sino ya como memoria que lo tienen que tener. Es los drenajes. Drenajes de los senos paranasales, ¿hacia dónde van? ¿No? Por ejemplo, ustedes acá recuerden, tienen su cornete inferior, su cornete medio y cornete superior. En algunos casos hay un cornete supremo también, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante el cornete inferior? Los cornetes, pues ustedes saben que son, para que le expliquen a los pacientes, son como unas almohadillas, ¿no? Que aumentan su tamaño, disminuyen, dependiendo del ciclo nasal, ¿no? Ese ciclo nasal que cada 3-4 horas va alternando nuestra ventilación de una fosa nasal con respecto a la otra, dependiendo de la humedad, de la contaminación, de las alergias, de todo lo que estemos expuestos, van cambiando. Entonces aquí están nuestros cornetitos, que en esta oportunidad los han cortado para que ustedes puedan observar que debajo del cornete inferior vamos a tener el drenaje, ¿no? Del conducto lacrimonasal. Pregunta muchas veces realizada, ¿no? ¿Dónde drena el conducto lacrimonasal o nasolagrimal? En el meato nasal inferior, o pueden poner debajo del cornete inferior también. Otra pregunta, acá tienen el meato medio, ¿no? Y en el meato medio, que está debajo del cornete medio, en la pared lateral nasal, vamos a encontrar que drenan varios. ¿Quién drena? Frontal, drena etmoidal anterior y drena seno maxilar. Drenan estos tres. Entonces, imagínense que hubiera un pólipo en esta región. Ustedes en la tomografía van a ver que el seno frontal está ocupado, que el etmoidal también está ocupado, que la abertura del seno maxilar también se ocupa, o que el seno maxilar propiamente está lleno de secreciones. Listo, entonces ustedes desobstruyen esta parte y se drenan los tres senos paranasales. Y lo otro que también han preguntado es sobre el seno esfenoidal. El seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores se van a drenar pues en la zona más superior, en el meato superior, ¿no? Debajo del cornete superior. Ahí se va a drenar esa secreción. Muy bien. Radiografías de senos paranasales, ¿no? Aquí tengo que hacerles recordar una cosa. Si ustedes tienen la sospecha de un paciente con sinusitis, el diagnóstico es clínico. Repito, el diagnóstico de una sinusitis es clínico. Paciente con
bloqueo nasal, rinorrea purulenta, hiposmia, mal olor en las secreciones, dolor facial, plenitud facial, sensación que la cara está llena. Eso es sinusitis y ustedes le pueden indicar tratamiento antibiótico en ese momento. No necesitan una placa para hacerlo, ¿sí? Nosotros colocamos esto aquí porque a veces hay algunas otras lesiones, hay algunas raíces dentarias que queremos ver si es que eso lo está provocando, queremos ver si hay alguna otra lesión, ¿no? Que está provocando esa sinusitis, ¿no? Y como parte, porque a veces han consultado en la proyección occipito-mentoniana, ¿qué es lo que se observa? Senos maxilares y una visión limitada del seno esfenoidal. Y en la proyección occipito-frontal, ¿no? Es mejor para evaluar las endillas etmoidales y el seno frontal. Para eso se utilizan, ¿no? Las diferentes posiciones que tiene la cara sobre el chasis radiográfico para que nos permita una mejor visualización. Pero ustedes ya tienen en consideración que una sinusitis, por ejemplo, el tratamiento, el diagnóstico es clínico, ¿sí? ¿Qué otro punto para recordar? Miren, la proyección, la cavidad nasal. La cavidad nasal con sus cornetes se va a proyectar hacia la región posterior, que es la naso o rinofaringe, la cavidad oral hacia la parte orofaringe, la laringe hacia la hipofaringe, ¿no? Cada una es proyectada. ¿Y qué más? Nuestro tabique nasal, ¿no? El famoso tabique nasal. El tabique va a dividir, como que divide dos cuartos, dos ambientes en su caso, ¿no? El tabique nasal va a estar formado por cartílago cuadrangular o cartílago septal, así se llama, y en su parte posterior se articula con la lámina perpendicular del hueso etmoidal. En la parte posterior inferior con el vómer, ¿sí? Y hay una parte más anterior del piso con el hueso, con la cresta maxilar. Entonces, el cartílago septal también se va a articular con los huesos propios de la nariz, huesos propios nasales. Entonces, este tabique está formado por cartílago y está formado por hueso. Esto es importante cuando hagamos alguna septoplastía, por ejemplo, que así se llama la cirugía que corrige el tabique nasal, o una rinoplastía, ¿no? Cuando queremos una corrección estética de nuestra nariz, cuando hay una jiba, cuando hay una laterorrinea, que se llama cuando la nariz está hacia un costado, o que simplemente queremos afinar nuestra nariz, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones las tenemos. Nuestra nariz pues cumple la función de filtrar, calentar el aire, humedecerlo, pero también tiene una función sensitiva que es la función olfatoria. A ver, aquí nos están preguntando, ¿la rinoplastía desde qué edad está indicada, doctora, por favor? Ya. En varones se puede realizar desde los 14, 15 años. En mujeres a partir de los 16, aproximadamente. Perfecto. Pero la septoplastía incluso se puede realizar en niños. Obviamente que es más conservadora, ¿no? El cartílago y el hueso que se moviliza, se trata de no retirar, de no extraer material, sino que reposicionarlo en niños, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos un área, ¿no? La mancha olfatoria, donde va todos estos péptidos odoríferos que hay en el ambiente van a ser captados por estas terminaciones nerviosas hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Este bulbo olfatorio, estas terminaciones van a atravesar
la lámina cribiforme y van a llevar información hacia nuestro sistema nervioso central. Si nosotros en nuestra cabeza ya tenemos grabado que ese olor es del gas de la cocina, es una emergencia. Este olor es de que algo se está quemando en la casa. Por eso es importante, porque nos previene, nos cuida, nos protege la nariz. Cuando ustedes vean un paciente con hiposmia y con anosmia, son pacientes que están muy preocupados porque a veces hasta han comido comida malograda, porque se ha escapado el gas en la casa y nunca lo sintieron, porque han estado expuestos a peligros y no lo sienten. Entonces, ¿qué patologías me dan hiposmia? ¿Se acuerdan? A ver, todavía no llegamos a ese tema, pero ¿cuáles creen? Sinusitis, COVID. Claro, ahorita que estamos en full COVID, hiposmia, anosmia, rinitis, calma, rinitis alérgica, cuerpos extraños, ¿sí? Los que se exponen al cigarro, tumores olfatorios, tumores del bulbo, traumas, fracturas. Imagínense una fractura de base de cráneo, me vuela todas mis terminaciones nerviosas y me puede dar una patología como hiposmia, anosmia, ¿no? Entonces ahí, si el paciente viene, primero le manejamos todas sus rinitis alérgicas, si es que las tiene, ¿no? Y de ahí vamos descartando. A veces es necesario tomar una tomografía de senos paranasales para ver si en la lámina cribosa hay algo, si hay un tumor, si hay algo que está obstruyendo esta comunicación. Otro punto rentable en la vascularización a nivel nasal es que recordemos el principal aporte sanguíneo que hay, tanto en las paredes como en el septo, ¿sí? El septum nasal, pues, va a tener un área anterior y un área posterior. Entonces, en el área anterior van a confluir, pues, ramas, ¿no?, de la arteria nasal, por ejemplo, la arteria etmoidal anterior, de la arteria labial superior también, y acá forman un plexo. Ese plexo archiconocido por ustedes, que es el plexo de Kieselbach, ¿no? Este plexo de Kieselbach, pues, es el más frecuente que ocasiona epistaxis, sobre todo en los niños, ¿no? Los niñitos que se andan rascando la nariz, que se caen, se golpean, les sangra el plexo de Kieselbach. Pero aquí, si bien en la región anterior encontramos esto, en la región posterior vamos a encontrar una arteria de grueso calibre, mucho más grueso que estos de aquí, que es la arteria esfenopalatina. No la olviden. Por eso está el fénix aquí, porque es la arteria que más la han preguntado en cualquier tipo de examen de admisión. La arteria esfenopalatina, mire, está en la región posterior. Entonces se relaciona con las epistaxis posteriores. Epistaxis posterior. Si hay epistaxis posterior, ¿en quién será más frecuente? En adultos mayores. Adultos mayores, hay a veces en las cirugías, ¿no? Cuando hay cirugías de tumores o hay una cirugía muy cruenta, ¡pum!, de casualidad, el sangrado es importante. Entonces, por eso se tienen en cuenta estos reparos anatómicos cuando vamos a operar. Y en la pared lateral de la nariz vamos a tener también el aporte de la arteria esfenopalatina. Miren este tronco grueso, de grueso calibre, va a dar ramas pues a los cornetes, que están muy vascularizados. Acuérdense que los cornetes es como el tejido eréctil, se llena de sangre, se disminuye de volumen, aumenta, disminuye, así está todo el día, ¿sí? Entonces, en la pared lateral también. Entonces,
Arteria esfenopalatina posterior del tabique. Etmoidal anterior es el segundo vaso en importancia, ¿no? Irriga la porción anterosuperior y la pared lateral de las fosas nasales. Eso es lo importante. Esos dos vasitos. Senos frontales, miren la proyección, cuando ustedes ven una persona de frente, un paciente. El plexo, a ver, acá nos están preguntando, el plexo de Woodruff con respecto al epistaxis posterior. Puede relacionarse, hay área, también hay otro nombre, otro epónimo, que es el área de Little, también se relaciona más a las epistaxis anteriores. El plexo de Woodruff sí se puede relacionar a las epistaxis posteriores en los pacientes adultos mayores. Seno frontal, senos esfenoidales, son dos, tienen separado por un tabique, celdillas etmoidales, que es un laberinto óseo, que son tabiquitos muy delgados, celdillas, senos maxilares en ambos lados, y si lo vemos en una proyección lateral, lo más anterior es el frontal, sigue el etmoidal anterior, etmoidal posterior, seno esfenoidal, y los senos maxilares, ¿no? Todos estos van a estar recubiertos por un epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio tiene el tejido pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con una capa sol y una capa gel, que es la que pueden observar ahí, y los cilios van a hacer movimientos ondulantes de esta mucosa. Denme un minutito. Ahora. Listo. El tejido, como ustedes pueden observar en esta imagen, ¿no? Es una imagen de anatomía patológica, es un corte del cornete, ¿no? En el cornete hay tejido, epitelio respiratorio, hay lagos, espacios vasculares, que son los que se llenan de sangre, dependiendo del ciclo nasal, como ya les había comentado, y en esta microfotografía de barrido observamos los cilios, ¿no? Que están constantemente realizando su función de limpieza, realizando su función de humidificar y calentar el aire que va a entrar por nuestra vía respiratoria. A ver, aquí me preguntan, ¿las epistaxis por hipertensión arterial son más comunes que sean anteriores o posteriores? Mira, en la hipertensión es más en adultos mayores. El sangrado no se da en un solo punto, se da en capa, en toda la mucosa septal. Incluso se puede dar en ambos lados, bilateral. Lo más frecuente sería, no está tan anterior, puede estar en el área 2 o en el área 3 de la nariz, que es en el medio o en la parte posterior. Y lo que hay que hacer ahí es un taponamiento, ¿no? Un control de la presión arterial en ese momento, tratar la crisis hipertensiva y taponamiento anterior, ¿no? Ese es el manejo. Muy bien, gracias por la pregunta. Ahora vamos a ver, bueno, el conducto lacrimonasal, solo para recordarles, que va a drenar en el meato inferior, ¿no? Debajo del cornete inferior, va a atravesar toda esta región de la pared lateral nasal. ¿Cómo examinamos nuestra nariz? Lo examinamos a través de un frontoluz, con un espéculo nasal, ¿no? Al paciente, y nosotros proyectamos o iluminamos toda la nariz, observamos meatos, observamos cornetes, vemos si en el septum hay varices, hay lesiones, hay pólipos, buscamos los puntos de sangrado.
Eso es lo que hacemos cuando examinamos a un paciente, ¿no? Si examinamos la cavidad oral, también no se olviden que tenemos que revisar todo el piso de la boca, las paredes, cómo están, no solamente irnos directo a amígdala, ¿no? Cómo está la amígdala, la úvula, el paladar, las paredes faríngeas en la región más posterior, y palpar, se puede palpar el piso de la boca también, ¿no? Para ver cómo está nuestra glándula submaxilar, si hay presencia de litiasis, ¿no? Porque a veces uno palpa y siente como unas piedritas que hay ahí, ver qué cosa es lo que está sucediendo. Muy bien, si hacemos un examen físico a nivel cervical, recordemos pues que debemos de hacerlo por la parte posterior de nuestro paciente, ¿no? Lo sentamos en una silla y con nuestras dos manos vamos palpando. Para esto tenemos que tener una secuencia mental, ¿no? Podemos partir desde el ángulo inferior de nuestro mentón, seguir toda la rama del maxilar, luego la región posterior del esternocleidomastoideo, hasta abajo, en la región supraclavicular, y de ahí volvemos por la región anterior del esternocleidomastoideo. Así en ambos lados, ¿no? Y luego la línea media. Luego la línea media y así no vamos a descuidar ninguna cadena ganglionar. Vamos a tratar de detectar si hay nódulos, si hay adenopatías, si hay incremento de volumen en la glándula tiroidea, si hay nódulos pétreos, como son estos, son móviles, están fijos, son dolorosos, no son dolorosos. Todo eso tenemos que describir. ¿Cómo no debemos hacerlo? Por la parte anterior, ¿no? Ya sabemos que así no se examina el paciente, sino por la parte posterior. Y eso es lo que va a hacer que ustedes sean diferentes a cualquier otro médico, porque ustedes ya están orientados por recordar cómo debe de ser, ¿no? Porque eso nos enseñan en pregrado. Las cadenas ganglionares, ¿no? Para que recuerden. Y a nivel laringio, pues que también es un tema que es importante recordar, pues vamos a ver que es un órgano que está compuesto por músculos, por ligamentos, por cartílagos, por hueso también, y que cumple una función fonatoria, una función respiratoria, ¿no? O sea, nos ayuda a comunicarnos y una función es respiratoria. Listo. Entonces vamos a tener cartílagos, ¿no? Tenemos cartílagos pares, que son los cartílagos corniculados, cartílagos cuneiformes, cartílagos aritenoides, ¿no? Los vamos a tener simétricos, eso es lo habitual, a ambos lados, ¿no? De la línea media, ¿sí? Y vamos a tener cartílagos que son únicos, que son impares. Tenemos, por ejemplo, el cartílago tiroideo, tenemos el cartílago epiglótico, ¿no? Tenemos aquí la epiglotis. Tenemos que este cartílago tiroideo pues es como un escudo, ¿no? Que está aquí, en esta región. Vamos a tener áreas que debemos de recordarlas, como por ejemplo, que han sido pregunta de exámenes. Si ustedes tienen acá un corte de la laringe, vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, ¿no? Cuerdas vocales o pliegues vocales, es el término más adecuado, como pliegues, ¿sí? Y estos pliegues son los verdaderos encargados de la fonación. La onda mucosa que se va a formar aquí en la superficie de este pliegue es lo que va a hacer que nuestra voz salga con la tonalidad que cada uno tiene de manera característica, ¿no? Las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares pues se encuentran más superiores, ¿sí?
y no están encargadas pues de la fonación. Entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas vamos a tener un espacio. Este es el que ha sido preguntado en los exámenes. Acá me ha faltado el fénix, pero aquí debería haber un fénix. Y es porque nos preguntaron cómo se llama ese espacio o los límites, ¿no? ¿Dónde se encuentra el ventrículo laríngeo? Se encuentra debajo de la cuerda vocal falsa y por encima de la cuerda vocal verdadera. ¿Por qué es importante esta zona? Porque cuando nosotros hacemos una laringoscopía, como ustedes ven acá, un examen, una endoscopía laringea, ¿qué es lo que observamos? El ventrículo, ¿cuál vendría a ser? Esta zona de aquí. Este es el ventrículo, este pequeño espacio entre la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa. En ese espacio es un espacio como de transición, ¿no? Transición entre un epitelio, entre un tipo de epitelio y otro. Aquí puede ser una zona de asiento de tumores, que tenemos que estar a la expectativa. Nuestro manejo quirúrgico a veces ya varía dependiendo si ya el tumor llegó a ventrículo, si ya no solamente está en cuerda vocal verdadera, sino ya está en cuerda vocal falsa. Sí, va a variar, ¿no? Si por ejemplo es un cáncer y también ha tomado esta zona. Otra área importante son los senos piriformes, ¿no? Que son estos de aquí, y que siempre tenemos que revisar que sean espacios vacuos, vacíos, ¿no? Acá también puede haber asiento de tumoraciones. Nuestras cuerdas vocales, que tengan la movilidad adecuada para cuando hablamos, cuando respiramos, ¿no? Y esto va a depender mucho de nuestra inervación, la inervación laríngea, ¿no? Sobre todo va a estar a cargo, pues, del nervio vago, del 10º par craneal, a través de sus dos ramas, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior o recurrente, ¿no? El inferior sobre todo va a tener una función motora, de movilidad, y aquí acuérdense de todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo, excepto uno, que es el crico tiroideo. Entonces acá también debería de haber un ave fénix, porque también ha sido preguntado en esta zona, en los exámenes. El único músculo que no es inervado por el nervio laríngeo inferior es el crico tiroideo, ¿no? Que es inervado por el nervio laríngeo superior. Asimismo, la mucosa de la región supraglótica está inervada por el nervio laríngeo superior. Tiene una función sensorial.